una fe sobrenatural que se libera de la cruz cuando mueres a tu egocentrismo. Diga conmigo, una fe sobrenatural que se libera de la cruz cuando mueres o cuando muero a mi egocentrismo. La cruz está diseñada para acabar con la fuerza de nuestro ego. La cruz está diseñada para acabar el brazo de carne del hombre. El peor enemigo que nosotros enfrentamos ni siquiera es el diablo, es nuestra vida egocéntrica. Y de la única manera como nuestro ego, como nuestro yo, va a lograr someterse al propósito de Dios, es montado en la cruz. La cruz hizo padecer a Jesús. La cruz quebrantó a Jesús. La cruz enmudeció a Jesús. Pero la cruz también lo levantó a ser el Señor. Yo voy a pedir que me controlen a esos niños, gracias. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, con Él estoy en la cruz. Él nos acompaña en la cruz. Y ya no vivo para mí yo. La cruz tiene la capacidad de suspender tu vida egocéntrica. Aunque no pierdes tu identidad, aunque no pierdes tu esencia como persona, pero la cruz sí somete nuestro ego, sí somete nuestro yo. Cuando Dios le hizo el ofrecimiento a Moisés a que fuera a liberar al pueblo de Israel, él preguntó: y si Israel me pregunta, y si Faraón me pregunta, ¿quién me envió? ¿Qué voy a decir? ¿Sabe qué le respondió Dios? Diles que te envió el yo soy. El yo soy, que debe estar controlando nuestro ego, nuestra vida egocéntrica. Ya no vivo para mí yo, antes bien es Cristo. Antes bien, ya no vivo para mí yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, versículo 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es muy interesante. Cuando aprendemos a vivir una vida en la cruz, una vida crucificada, una vida de negación, no solamente se desata una fe sobrenatural, se desata la gracia de Dios, se desata la justicia de Dios para nosotros. Literalmente es en la cruz donde Dios nos empodera, donde Dios nos capacita. Si Jesús tuvo que estar en esa cruz al punto de morir y durante 3 días estar muerto, y al final de los 3 días, ¿sabes qué lo resucitó? Esta fe sobrenatural. Y esta fe sobrenatural fue la que venció a Satanás y a todo su imperio. Es esta fe, es esta capacidad sobrenatural la que nos va a llevar a vencer cada situación complicada en nuestra vida. Es esta fe la que nos enfrenta contra las contradicciones, contra las enfermedades, contra las necesidades, para que nosotros permanezcamos de pie, para que nosotros cuando nos enfermemos sanemos, para que cuando nos amenacen veamos caer a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Estos 2 versículos en la versión TNM dice: estoy fijado en un madero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, antes bien es Cristo el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida de ahora la vivo la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, que es para con el Hijo de Dios, que me amó, se entregó por mí. No echo a un lado la bondad inmerecida de Dios, porque si la justicia es mediante la ley,
Cristo realmente murió en balde. O sea, Jesús, la efectividad de Jesús se la dio esa cruz. Nuestra efectividad para cumplir con nuestro destino no tiene nada que ver con una capacidad humana. Tiene que ver con un empoderamiento divino. El diablo no sabía que mientras Jesús permaneció en esa cruz y no se bajó y renunció a bajarse de esa cruz porque era la voluntad de Dios, en ese mismo momento el Padre de la Gloria lo estaba capacitando. Tus tiempos de negación, tus tiempos de muerte, tus tiempos de contradicción, tus tiempos donde Dios permanece en silencio. ¿Sabes por qué Dios permanece en silencio sin respuestas? Porque Dios te está invitando a la cruz. Esos tiempos tan contradictorios que no entendemos, oramos y no sucede nada. Desde las 5 de la mañana estoy orando hoy, o antesito, orando para que se detuviera esta lluvia. Y no se detuvo hasta después de las casi 8 de la mañana. Y con todo el corazón yo creí que se iba a detener tipo 6:30 o 7 para que no hubiera problema con la gente del primer culto, pero no fue así. A veces uno puede entrar en confusión cuando no hay respuestas a lo que uno está orando. Pero cuando no hay respuesta, sencillamente Dios asume que uno sabe que está en la cruz, que uno sabe que Dios está bregando con uno. ¿Sabe que es esta la razón por la cual mucha gente no entiende y mucha gente prefiere llevar una vida natural, una vida paupérrima? La cruz es la plataforma para una vida sobrenatural. Detrás de ese padecimiento, detrás de esas lágrimas, detrás de ese sufrimiento, detrás de esa contradicción, se está gestando una de las cosas más poderosas con la cual Dios te va a capacitar. Y es una fe de resurrección, y es una fe que rompe puertas, y es una fe que derriba murallas, y es una fe que expone demonios, y es una fe que vence la misma muerte. Ahora, si tú estás dispuesto a servirle a Dios y a hacer la voluntad de Dios, te espera una cruz. En esa cruz Dios brega nuestra voluntariedad. ¿Sabe qué es ser voluntarioso? Hacer lo que nos da la gana, tomar decisiones arbitrarias sin saber la voluntad de Dios. Lo peor que podemos hacer es tomar decisiones con un corazón enconado, con un corazón dañado, porque le vamos a pasar por encima a la voluntad de Dios. La gente quiere huir y quiere escapar del lugar, o se quiere bajar de la cruz porque no sienten nada o porque la están pasando mal. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que te quedes allí. Jesús estuvo 9 horas clavado en la cruz. Jesús estuvo 9 horas expuesto en la cruz, desnudo, con hambre. La gente se le burlaba y no se bajó hasta que murió. Y la voluntad de Dios era que Él muriera. Esta es la cosa más contradictoria. La cruz es una locura para muchos, es tropezadero para otros. En los años 60 había una tribu en el Amazonas que era imposible evangelizarla. No había forma de hacerlo, hasta que Dios llamó a un par de pilotos norteamericanos y ellos comenzaron a sobrevolar el lugar donde ellos estaban. Les tiraban provisiones, les tiraban herramientas, machetes, asadones, hasta que los indios permitieron que ellos bajaran. Por 2 años hicieron un trabajo ellos. Por 2 años lograron evangelizar esa tribu. Pero habían unos de ellos que eran guerreros, que no les gustaba a la gente extraña. ¿Sabe qué sucedió una noche? Con las mismas herramientas que los misioneros les dieron, con esas herramientas mataron a los 2 misioneros. Todo el mundo quedó devastado. El mundo cristiano lloró a esos 2 misioneros. Pero algo extraño sucedió. Las esposas de ellos dijeron que Dios las llamó a ellas a continuar las obras de sus esposos. Todos pensaron que ellas iban a morir de la misma manera que sus esposos, pero algo sucedió. Lo que estos indios hicieron trajo una convicción de pecado. Los que asesinaron a los misioneros murieron por los mismos, en las manos de los mismos indios. ¿Y sabe qué sucedió?
se desató un avivamiento, no solo en esa región, sino sobre toda el Amazonas. La muerte de estos dos misioneros desató un poderoso avivamiento. A veces Dios nos lleva a morir. Tú no sabes con tu muerte a quién vas a resucitar. Tú no sabes que estás derramando tu vida y a quién Dios va a levantar. Hace unos años atrás, yo me encontraba en uno de los peores momentos de mi vida. Mi padre, el apóstol Hugo, me sostuvo. Casi todos los días me llamaba porque él sabía por lo que yo estaba pasando. Fueron casi 6 meses donde yo no sabía, donde no estaba cómodo, me sentía mal. Cada día era morir, cada día era negarme. Hasta que al final de 6 meses mi papá vivía con nosotros y tuvo un episodio rarísimo. Comenzó a convulsionar. Me tocó llevarlo en el carro y cuando lo atendieron los médicos, me llamó el especialista, una neuróloga, y me dijo: escúcheme, señor, a su papá le han dado 5 infartos cerebrales. 5. Con uno se muere una persona de 40 años y el viejito había logrado sobrevivir los 5 infartos cerebrales. Cuando yo le conté a mi padre, ¿sabe qué me dijo? Es la razón por la cual estos 6 meses has estado muriendo, has estado incómodo, porque Dios sabía lo que le iba a pasar a tu papá. Y en estos 6 meses de morir, de negación, la razón por la cual no murió tu papá es por lo que tú aguantaste. Yo te quiero decir de parte de Dios: aguanta, soporta. Tú no sabes la vida que estás desatando con tu muerte. Tú no sabes la vida que estás desatando con tu incomodidad. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado en este tiempo. Aparentemente nada pasa, aparentemente todo se detuvo. No, la cruz está trabajando al fondo de tu vida. La cruz te está preparando y te va a impulsar a algo sobrenatural. Yo veo abrirse puertas, como le dije a un hijo mío. Yo veo venir cosas. Yo veo un tremendo avivamiento en las iglesias Maranata. Yo veo un tremendo despertar financiero. Yo veo venir gente por multitudes a nuestras iglesias. Todo este tiempo ha sido de muerte, de negación. Hemos querido salir corriendo, pero aquí estamos y de aquí no nos movemos, porque nosotros no somos de los que retroceden. Esta cruz va a desatar una vida, una fe sobrenatural, milagrosa. El efecto de la cruz en José lo llevó a ser probado por el dicho de Jehová en las peores contradicciones de su vida. La última estación de José fue la cárcel. Injustamente estaba allí por no acceder, por no perder su integridad y santidad. Ahora fue a parar a la cárcel. ¿Por qué Dios no hizo algo? Estas son las cosas más difíciles de bregar con Dios. Estas son las cosas que a veces no entendemos de la cruz, porque a veces la cruz nos puede hacer tropezar, o la cruz es a veces locura. Pero con todo y eso, Jesús se quedó ahí en la cárcel esperando a lo que iba a suceder. Durante 3 largos años no pasó nada. Mire lo que dice el Salmo 105, 17 al 20. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Dios lo estaba probando. Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba empoderando. Dios lo estaba capacitando en la cruz. En la cárcel. La cárcel fue la cruz de José. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey, le soltó. El Señor de los pueblos le dejó libre. El efecto de la cruz en David lo llevó a estar atrapado en una cueva llamada Adulán por 14 años, 14 largos años. ¿Quieres que te diga? En estos 14 años David lo que hizo fue sobrevivir. En estos 14 años con David aparentemente no pasó nada. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Preparando a un rey, preparando a alguien con una asignación
que iba a cambiarle la vida a todas las naciones. Tú no sabes detrás de ese padecimiento, de esa contradicción en la que estás, de esa necesidad que enfrentas. Tú no sabes que Dios está tramando contigo. La cruz es el lugar donde o somos aprobados o somos desaprobados. El que no pasa el examen de la cruz no es apto para el reino de Dios. Y aunque el joven rico lo consideró y le dio la espalda a Jesús, Jesús no hizo nada por detenerlo. Dios no va a hacer nada si tú no quieres vivir en una cruz. Dios no va a hacer nada si le das la espalda y no te quieres negar a ti mismo y no quieres bregar con esa con esa capacidad voluntariosa de siempre hacer lo que te da la gana, de siempre pasar por encima los preceptos de Dios, la obediencia a Dios. ¿Sabe por qué yo vivo en Cali? Porque es la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué soy pastor? Porque es la voluntad de Dios. No es mi preferencia. Mi preferencia quedó clavada en la cruz. Ahora es la preferencia de Dios. Primera de Samuel 22, 1 al 3. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Adulán significa cerrado. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vino allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Estos son los candidatos que corren a la cruz. Estos son los candidatos preferidos de Dios. En un capítulo de Mateo dice que en el reino de los dioses es así. Cuando alguien hace un banquete, prepara un banquete y comida, y salen a llamar a los invitados, y los invitados no quieren venir porque están muy ocupados. Los invitados no quieren acceder porque ya tienen mucho. Y se quedó todo preparado. ¿Sabes cuál fue la orden del Rey de los cielos? Traigan a los cojos, traigan a los pobres, traigan a los hambrientos, traigan a los que no son nadie, traigan a los que no tienen casa. Dígales que aquí hay comida, dígales que aquí se van a saciar. Esos son los candidatos de Dios. Eso es la gente que ha padecido, que ha sufrido. Aunque la cruz te hace sufrir, es por un tiempo, pero luego te va a saciar, luego te va a restaurar, luego te va a restituir. Y se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa en Moab, y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Y mire lo que dice al final: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esa es la cruz. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Yo vivo ahí. No sé qué me depara el futuro, no sé. Este año, al comienzo de año, hablamos, cacareamos que es el año 2020, que es el año de una visión poderosa, que no es que. Y mire el trago que nos tocó beber. Mire la tremenda contradicción de este año. Pero con todo y eso, ¿sabe por qué soportamos hasta el día de hoy? Porque aprendimos a morir a nosotros mismos, porque aprendimos a someternos a la voluntad de Dios. La cruz nos prepara para que hagamos la voluntad de Dios. La cruz nos prepara para que seamos capaces de cargar esta fe sobrenatural. Sin esta cruz no hay fe. Sin esta cruz no hay una vida sobrenatural. Mírame, tú podrás hacer lo que te da la gana, podrás tomar las decisiones que tú quieras, podrás hacer con tu vida como quieras, pero Dios nunca te va a tomar en serio. ¿Cuándo fue la última vez que tú te negaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú te tragaste tu orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón y restauraste las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste la arrogancia? ¿Cuándo fue la última vez? Si tú no lo has hecho, tú ni siquiera estás convertido, mi amado hermano. La cruz me doblega para pedir perdón. La cruz me doblega para saber cuándo he hecho algo mal. La cruz me exige que aunque yo no sea el que necesite pedir de primero perdón, lo voy a hacer. Me doblego y me trago lo que sea.
Hay mucha gente en nuestra iglesia que no está convertida porque no conocen la cruz. No saben qué es negarse. Prefiero su silencio que sus aplausos. El efecto de la cruz sobre Moisés lo llevó a vivir en los desiertos para que desarrollara un carácter de fe. ¿Sabe cuánto le tomó a Moisés desarrollar un carácter de fe? 80 años en el desierto. Los primeros 40 años de Moisés creyó que era alguien. Los segundos 40 años, cuando llegó a los 80 años, se dio cuenta que no era nadie. Era tan incapaz que cuidaba ovejas prestadas. Era tan incapaz que ya se le había olvidado hablar. Pero después, los próximos 40 años, fue cuando Dios lo pudo usar, porque estaba totalmente muerto a sí mismo. ¿Sabe por qué esa generación del desierto murió allí? Porque ellos no querían la cruz. Ellos rechazaron la cruz. Mire lo que dice Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Deuteronomio 8:15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. La cruz tiene la capacidad de marcar en tu vida cosas para que nunca se te olviden, para que nunca te atrevas a poner en riesgo el destino que tú tienes. Y a veces la cruz causa dolor. ¿Quieres esta fe sobrenatural? Te va a costar dolor. Vas a pasar por tiempos de dolor. En Hechos capítulo 8 se habla del mago Simón, que cuando veía al apóstol Pedro orar por la gente, y la gente era llena del Espíritu Santo, y oraba por enfermos y la gente se sanaba, él le dijo a Pedro que le vendiera esa capacidad, que le daba un dinerito para que le impusiera las manos y él recibir eso. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pedro? Tu corazón está en la cárcel de la amargura. Esto no se compra. Esto no tiene un precio financiero. El precio es muy alto. Morir a nosotros mismos. El precio es muy alto. Dejar de hacer nuestra reverenda voluntad para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, amable y perfecta, aunque a veces contradice la tuya. ¿Sabes qué es la cruz? La voluntad de Dios, que es de arriba hacia abajo, que a veces se antepone a la tuya. Y se chocan las dos. Por mí fuera, yo viviría en Estados Unidos. Por mí fuera, yo sería un empresario o negociante. Por mí fuera, seguiría casado con esta linda muchacha aquí. Muchos evitan eso. Muchos quieren que solamente hacer su propia voluntad porque ellos son su Dios. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote. La cruz no tiene problema en afligirnos, en probarnos por muchos días, por muchos meses, hasta por años, para la postre hacerte bien. Para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para que confirmes tu pacto a través de los padres que Él te ha dado. ¿Por qué hoy en día se ataca la paternidad espiritual? Porque somos ignorantes de la cruz. Porque hoy en día la gente no se le quiere sujetar a un pastor o una autoridad espiritual. Y ustedes se pueden utilizar los caballitos de batalla. Mire lo que hacen los pastores. Mire lo que hizo fulano de tal. Escúcheme bien. No todos los pastores son malos. Y usted nunca podrá justificarse delante de Dios con eso. La corriente eléctrica, ¿a cuántos habrá matado? Pero la seguimos usando. El problema es el mal uso que le damos. Hay que conocer la cruz
para uno sujetársele a un pastor. Hay que conocer la cruz y vivir una vida de negación para uno rendirle cuentas a un pastor. El efecto de la cruz sobre Jeremías lo llevó a vivir seducido por el amor de Dios, para que nunca renunciara por lo difícil de su llamado. ¿Quiere que le diga algo? La cruz, de la cruz emana seducción de Dios. De la cruz emana un fuego que se te mete a los huesos, que aunque quieres correr, que aunque quieres renunciar, que aunque quieres largarte. Y yo no sé si a usted le ha dado la cosa, pero yo muchas veces de continuo me ataca esa cosa. Pero ¿por qué seguimos aquí? Porque el amor de Dios nos sigue seduciendo. El fuego de Dios se nos metió en los huesos. Es imposible quitarnos esto de encima. Es imposible. Esa es la parte positiva. Esa es la parte de la cruz que nos atrae hacia Dios. Mire lo que dice Jeremías 27 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de correr y no pude. Esta cruz nos atrapó, esta cruz nos encarceló para Dios, esta cruz nos deja mover para ningún lado, porque Dios nos quiere en el centro de su voluntad, Dios nos quiere en el centro de su corazón. Allí estamos protegidos, allí estamos guardados, allí cumpliremos con nuestra asignación profética. Éxodo 15, Éxodo capítulo 15. Versículo 22, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el camino sin hallar agua. A veces la cruz nos va a hacer caminar donde nada sucede, donde no hay agua, donde no hay comida, aparentemente donde todo falta, porque la cruz pone a prueba nuestro corazón para que sepamos al fin a quién creemos o quién es el que nos sustenta. Si usted no conoce esta cruz, usted lo que tiene es una fábula. Usted lo que conoce es una religión. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Estaban con sed. Llevaban 3 días caminando, tenían sed, tenían hambre, y vieron una fuente y corrieron a ver si lograban beber del agua, y el agua estaba amarga. A veces la cruz te va a llevar a momentos tan difíciles que tú crees que estás en amargura. Cuando anhelamos, cuando deseamos algo, se niega. Cuando como que estamos en un círculo interminable de malas noticias, de malos reportes, nada funciona, nada sucede. Yo he tenido momentos, episodios en mi vida que quien ha pagado las consecuencias es la almohada, porque esa es la única que puede ahorcar. A veces he llegado a un nivel de tanta frustración y de no saber qué hacer, que yo agarro esa almohada a quitarme con ella. Claro que usted siempre todo el tiempo ora en lengua. Yo sí a veces tengo mis tiempos de desespero. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Sabe qué le mostró Dios? La cruz. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Así como la cruz nos lleva a beber aguas de amargura, lágrimas de frustración, la cruz endulzará las aguas amargas. La cruz está por endulzarle las aguas a muchos.
La cruz va a endulzar la vida de mucha gente. La cruz va a llevarnos por tiempos de refrigerio, tiempos donde las cosas van a cambiar, para que estemos satisfechos, para que valoremos todo lo que Dios ha hecho. Escúcheme bien, sin la cruz seríamos unos malcriados. Sin la cruz no valoraríamos lo que Dios pone en nuestras manos. Sin la cruz no seríamos responsables. Ayúdenme con esos niños que no tienen que estar corriendo. Gracias, Ujieres. Sin esta cruz somos malcriados. La prosperidad al necio le echará a perder. Mírame, mírame aquí, mírame. Si con lo que tenemos a veces somos arrogantes, si con lo que tenemos a veces nos creemos Dios, jugamos a ser Dios, decidimos sin oírlo, hacemos sin consultarle. Sin la cruz, la bendición y una buena economía nos echa a perder. Mire, el pueblo de Israel tenía todo el oro y la plata de Egipto. ¿Sabe qué hicieron con ella? Un becerro de oro. ¿Sabe qué hicieron con ella? Cambiaron la gloria de Dios para adorar un becerro. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. ¿Sabe? La cruz te va a llevar a una vida de obediencia. La cruz nos va a llevar nos va a probar el corazón. La cruz nos va a demandar para que vivamos en los decretos de Dios, en las ordenanzas de Dios. Que por esto no podemos hacer otra Biblia. No, es algo muy personal de lo que Dios te va a pedir que no hagas, o que dejes, o que mueras. El pedido del joven rico fue muy particular. Fue para él: vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme tomando la cruz. Lo que Dios le pidió a Pedro fue muy particular. Él dejó sus barcas, él lo dejó todo para seguir a Jesús. El llamado sobre Pablo: dejar de perseguir cristianos, dejar de hacer lo que él hacía, para ahora ser un apóstol del Señor, que ni se parecen los que hay hoy en día. Por ser apóstol padeció. ¿Sabe qué lo hizo padecer? La cruz. Esta fe sobrenatural no es barata, es muy cara. Y Dios se encarga de que sea cara para que tú seas responsable el día que Dios te la entregue, el día con el cual Dios te empodere. Pero mire usted aquí, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De la cruz emana una fe que te mantiene sano. ¿Quieres esa fe? Hazlo recto ante los ojos de Dios. ¿Quieres esa fe? Sé íntegro. ¿Quieres esa fe? Sé recto. ¿Quieres esa fe? Obedece. Entra en el pacto con Dios para que ninguna enfermedad te mate antes de tiempo. El versículo 27: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La cruz te va a llevar a tiempos de refrigerio. No todo es sufrimiento. Al comienzo es sufrimiento, negación, hasta que aprendemos a ser responsables, hasta que aprendemos a ser obedientes, hasta que dejamos de ser voluntariosos, hasta que nos volvemos altamente responsables, hasta que desarrollamos un corazón fiel como el de Abraham, que halló en él un corazón fiel y Dios le dio a manejar 6 naciones. La cruz te prepara para la grandeza. La cruz te prepara con el corazón de Dios para que nunca te eches a perder. La cruz te prepara para que hagas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o imaginar. Pero la cruz no es para cualquiera. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y quien escoge candidatos para la cruz es Dios.
Ni siquiera nosotros. Los que aman la cruz son las fuerzas especiales del cielo. Los que viven doblegados en la cruz son los íntimos de Dios. Tú estás en un tiempo de cruz. Siéntete bajo un privilegio de que Dios te considera íntimo, porque esto no es para todos. No todos aguantan el voltaje. No todos soportan las aflicciones. Cuando usted lee lo que le pasó al apóstol Pablo, naufragó 2 veces, a veces tenía hambre, a veces era sobreabundante, a veces lo apedrearon, a veces lo traicionaron, a veces lo hirieron, estuvo en el ojo de un huracán, fue atacado por bestias. Con todo y eso, como era un hombre que amaba la cruz, nunca retrocedió. La cruz vuelve firme a la gente. La cruz define el corazón de la gente que ama a Dios. Y voy a terminar. El efecto de la cruz sobre tu ego fortalece tu corazón para que vivas bajo el temor y el temblor de Dios, para que nunca confíes en tu capacidad humana, para que puedas vivir por la fe. La fe, la cruz hace que tu corazón viva bajo temor y temblor, para que respetes a Dios, para que no hagas cosas que pongan en riesgo tu salud o tu seguridad. Y lo más importante, para que nunca confíes en tu capacidad humana o tu brazo de carne. Segunda de Corintios 2, 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, temor y temblor. Tú sabes que estás montado en la cruz, porque la gran mayoría de las veces tú estás debilitado, tú estás en temblor, tú estás bajo temor. Tú no harías lo que hace otro. A ti no te permiten hacer cosas que otro la hace, que es por tu nivel de intimidad con Dios. Entre más conoces a Dios, Él más te exige. Si hasta el día de hoy tú vives haciendo lo que te da la gana, tú no conoces a Dios. Si en tu vida no hay restricciones, si en tu vida no hay negación, tú no conoces a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas o con sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El efecto de la cruz sobre tu ego quita el foco de atención de tu vida egocéntrica, para que solo te enfoques en Jesús y en su vida de fe. ¿Sabes qué hace la cruz en tu vida? Te saca de sí mismo. ¿Sabe qué es el egocentrismo? Es la capacidad que tenemos los hombres para envanecernos, para hacer de nosotros mismos nuestro propio Dios, para hacer nuestras propias reglas, para vivir como si nos diga, para vivir como se nos dé la gana sin restricción alguna. Eso es egocentrismo. El egocentrismo hizo que Absalón construyera un monumento. Todo el mundo sabía que ese monumento era en honor a Absalón. Saúl, después de semejante victoria, construyó una estatua que tenía su rostro para hacerse famoso. Su vida egocéntrica, la vida egocéntrica, lo hace centrarse en uno mismo, lo hace dar vueltas en los desiertos. Y por eso Dios nunca nos toma en serio. Por eso nunca somos tocados en el corazón. Juan 3:30. Es necesario, esto lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Cuánto has crecido en este tiempo? Se supone que en este tiempo tan difícil es cuando más debemos haber crecido. O seguimos siendo los mismos, con las mismas mañas, con los mismos achaques, con los mismos resabios.
La versión TLA. Él debe tener cada vez más importancia y nosotros tenerla menos. Cuando la gente te ve a ti, ¿a quién está viendo? ¿A tu abuelo? Eres igualito al abuelo. Eres igualito al primo traqueto. Eres igualita a la tía bruja. ¿O a quién están viendo? Yo pasé una vergüenza terrible. Llegamos a un lugar de que venden café, Starbucks. Y algo que hizo el muchacho a mí me molestó. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ve y pídelo porque yo no quiero pelear. Y el muchacho supo que yo me molesté. No lo agredí, no lo maltraté, sencillamente me fui a sentar porque no quería pelear. Mi esposa pidió los 2 cafés y el muchacho se aseguró que en el café mío escribiera algo. ¿Sabe qué me escribió ese muchacho? Usted es una excelente persona. Para mí fue una bofetada de Dios, porque yo no había sido buena persona. David Wilkerson se encontraba en un restaurante con su esposa y él se dio cuenta que una señora que estaba diagonal a él comenzó a mirarlo y lo miraba a él y se reía. Y él dijo, wow, me le parecía a Jesús. Ella está viendo a Jesús en mí, te lo apuesto. Él se paró con su esposa a donde la señora y le dijo, perdón, ¿usted me conoce? Me dijo, sí, ¿usted me puede dar un autógrafo? Y yo, ¿un autógrafo? ¿Cómo así? ¿Usted quién cree que soy yo? Digo, ¿usted no es el viejito de las Playboy? David Wilkerson dijo, oh no, no me parezco a Jesús. Si a un David Wilkerson le pasa eso, imagínese a uno. Cuando tu pareja te ve a ti, ¿a quién ve? Ojalá no al diablo, ojalá Jesús. El termómetro que mide el nivel de crecimiento en nosotros está cerca de ti, tu esposa, tu esposo, tu pareja. Yo no vuelvo a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia. Claro, es que a ti no te gusta que te confronten. Ah, es que a ti no te gusta que te digan lo malcriado que eres. Ay, ay, ay. Termino. El efecto de la cruz sobre tu ego expone lo que está controlando tu corazón para que te definas voluntariamente por quién vas a vivir y de quién vas a depender. El joven rico vino muy pretencioso diciéndole, Señor, he estado en los 10 mandamientos, he enriquecido. Señor, ¿cómo hago para seguirte? ¿Cómo hago para ser tu discípulo? Y mirándole Jesús, le amó y le dijo, una cosa te falta. Tú no conoces la cruz, tú no sabes lo que es negación, tú no sabes lo que es amar a los pobres sin esperar nada a cambio. Tú no sabes lo que es hacer algo por alguien y que sean desagradecidos. Tú no lo sabes. ¿Quieres saber qué te falta? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme, sin esperar que te den las gracias, sin esperar nada a cambio. Y el peladito no aguantó el voltaje, porque en la iglesia tampoco lo aguantan muchos. Si hoy te soné regañón, si hoy te sueno exigente, estoy haciendo bien mi trabajo, porque esta fe no aparece en una piñata. Esta fe no aparece como algunos mercaderes del evangelio están hablando por ahí. Esta fe es una fe costosa. ¿Quieres esa fe? Te va a tocar doblegarte, te va a tocar humillarte, te va a tocar tragarte tu orgullo. Pero cuando poseas esta fe, con esa fe vences el cáncer, con esa fe vences el coronavirus, con esa fe vences cualquier ataque diabólico. Con esa fe vas a lograr ver muchas cosas en tu vida. Por eso vale mucho, porque es una fe que se va a arraigar dentro de ti. Y los años de preparación que Dios tiene con nosotros no es para otra cosa, sino para que seamos responsables y cuidemos esta fe
como un tesoro en un vaso de barro. Amén. Colóquese de pie. Padre, gracias. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias.